Yo no sé si escucha con ese micrófono, ¿no? Ok. Sí, ahora sí se escucha, ¿verdad? Agradezco muchísimo la invitación que me han hecho. Había estado una vez aquí hace mucho tiempo, que un año, quizá 2 años, ¿sí? Pero esta es la segunda vez y es un privilegio para mí nuevamente estar aquí. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que tiene una importancia muy especial para cada ser humano, porque vamos a hablar acerca del asunto del dolor y la resolución del dolor. Solamente los que no están vivos, ¿verdad?, no tienen dolor, ¿no es cierto? No han experimentado dolor. Y aquellos que no han experimentado dolor en cualquier momento de la vida va a venir a sus vidas. Así que es cuestión de tiempo. Jesús mismo, Él nos advirtió, si ustedes se recuerdan, hablando de este mundo, dijo, en el mundo tendréis ¿qué? ¿Se recuerdan ustedes? En el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Y solamente los que son ahora personas que tratan. Ok, solamente las personas que están tratando okay, algunos predicadores en nuestros días, ¿verdad? Que hay muchos de esos que están en la televisión, que prometen, si tú eres fiel, todo va a ir viento en popa, ¿verdad? Todas las cosas van a van a salir bien, vas a tener prosperidad, vas a tener salud, como si fuera una cosa automática. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, es parte de la vida, la aflicción. Y dijo, sin embargo, debemos confiar, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Ahora, Jesús mismo habló, dijo, si el mundo os aborrece, recuerden que a mí me aborreció ¿qué? Primero, sí. Porque a veces tenemos la idea, como los amigos de Job, ¿se recuerdan? ¿Por qué te vino esa aflicción? ¿Se recuerdan ustedes de ellos? ¿Cuál es el razonamiento de ellos? Te vino porque tienes por ahí un pecado escondido. Básicamente la idea es, buenas cosas vienen a la gente buena y malas cosas vienen a la gente que mala. Pero si ustedes leen el Salmo 73, dice que David dice, por poco se desvían me desvío yo y mis pasos resbalan, porque tuve envidia ¿de quién? De los impíos. Dice, vi cómo prosperaban, cómo les iba bien en todo, pero hasta que el día que fui ¿al dónde? Al templo. Entonces me di cuenta del fin de ellos. Entonces, lo mismo sucede en nuestros días. Quiero decirles que quizá las personas más opresivas que hay en nuestros días viven bien, ¿sí? Personas que hacen mucho dinero por medio del sufrimiento humano hacen bien. Pero, de cualquier manera, aunque aparentemente la cosa va bien, viento en popa para ellos, el final va a ser diferente, como dijo David. Ahora, en esta noche el foco va a ser cómo resolver el dolor espiritual, ¿sí? Y para poder entender cómo resolver está este micrófono haciendo un poco de estática, no sé. ¿No es cierto? Ok. Por alguna razón está haciendo estática, no sé si lo tengo mal colocado o algo. ¿Sabe? Ese no está conectado allá. No. Ok, porque este está conectado solamente a otro dispositivo. Ok. Entonces, mencionaba que eh, tenemos que, en esta noche vamos a hablar acerca de la resolución de lo dolor espiritual, ¿sí? El día de mañana vamos a hablar en la tarde un poco acerca de cómo resolver el dolor que la mayoría, muchos de nosotros experimenta, que es un dolor que vamos a llamarlo quizá emocional, ¿sí? Pero en esta noche vamos a hablar acerca del dolor que viene como causa del pecado. Y
para comenzar esto, quisiera trazar los orígenes de este asunto. ¿Cómo entró el dolor en este mundo? Si ustedes se recuerdan, Eva, si abren su Biblia en Génesis 3, ¿sí?, van a notar en esa historia lo siguiente. En esa historia empieza a relatar que dice que la serpiente era el animal más listo, más, en inglés sabe decir crafty, más astuto, ¿verdad?, que había allí en el jardín, y dice que estableció un diálogo con Eva. Entonces, nosotros, en primer lugar, vemos que en los orígenes del pecado, vemos primero que hubo una exposición. En el versículo 1 lo dice, básicamente se acerca Eva al árbol prohibido, y allí en el árbol prohibido justamente estaba la serpiente, y dice que era el animal más astuto. De alguna manera, si ustedes se dan cuenta, Dios la maldice después. Tuvo cierta voluntad de ella, consintió con su inteligencia colaborar con el enemigo. Pero el primer lugar era un lugar peligroso, ¿sí? Y número 2, tuvo ella un diálogo, y en ese diálogo escuchó las mentiras ¿de quién? De Satanás, ¿sí? Si ustedes se fijan, las mentiras del diablo estaban destinadas a mentir contra Dios. En primer lugar, Dios es arbitrario. Dios te dijo que no, ¿qué? Que no comas de ningún árbol de aquí del huerto. ¿Sí recuerdan ustedes? ¿Sí? Porque el diablo siempre nos hace pensar que la obediencia que Dios requiere de la ley de Dios es algo ¿qué? Arbitrario. El señor de White, en múltiples ocasiones, en el Espíritu Profecía menciona que el diablo a través de la historia y desde el principio que se reveló, hizo aparecer a Dios como un ser arbitrario, severo, injusto, no perdonador. Y como lo hizo aparecer en esa luz, en esa guerra ideológica, porque la gran controversia es una guerra ideológica, ¿sí? En esa guerra ideológica que comenzó allá arriba en el cielo, entonces los seres celestiales entonces empezaron a pensar, bueno, no queremos nosotros servirle a un Dios que es ¿qué? Arbitrario, severo, no queremos servirle a una persona que es tirano. Y lo mismo aquí, por eso empieza el conflicto mintiendo acerca de Dios. En primer lugar, dice Dios es mentiroso, ¿verdad? No, es que Dios dijo que nos íbamos ¿qué? A morir si comemos de ese árbol. ¿Y qué dice la serpiente? Dios es un mentiroso, no te vas a ¿qué? No te vas a morir, ¿sí? Otra cosa, Dios es arbitrario, no quiere que disfrutes de la vida aquí, y por otra parte Dios es egoísta, no quiere que seas como Él, que se te abran los ojos, que alcances una mayor esfera de sabiduría. Entonces Dios, entonces ustedes notan, estaba básicamente atacando el carácter de ¿quién? De Dios. Así como lo hizo allá desde el principio, el diablo inició una guerra contra Dios atacando su carácter. Por eso, tanto el Cielo de todas las gentes y muchos otros libros menciona que la función primordial de Jesús de venir a este mundo fue venir a vindicar, a poner en claro cuál es el carácter de Dios. Y entonces, para traer paz y estabilidad a todo el universo. ¿Por qué? Porque quedaron dudas en los seres celestiales, aunque quedaron fieles. Pero Cristo Jesús, al venir aquí, a través de su vida, a través de sus obras, de su nacimiento, y especialmente de su muerte en la cruz, reveló cómo realmente es ¿quién? Dios. Y todo el universo pudo realmente darse cuenta cómo realmente es ¿quién? Dios. Y también todo el universo pudo darse cuenta cómo realmente es ¿quién? El diablo. Allí exhibió sus propios colores. Y la lealtad, esta cierta simpatía que todavía existía hacia el enemigo, se rompió definitivamente. Y perdió la batalla. Completamente perdió toda influencia delante de todo el universo. El único lugar que quedó ahora en el cual había que trabajar es aquí. Entonces, si ustedes notan en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 4, menciona cuando Cristo es entronizado en el cielo,
una palabra que ocurre muchas veces cuando en la entronización de Cristo dice, justo eres tú, ¿qué? Oh Señor, ¿sí? Y cuando todos los juicios vienen en el Apocalipsis, los seres celestiales dicen, justo eres tú, ¿qué? Señor. Aquella calumnia que el enemigo había levantado contra Dios, finalmente, ¿qué pasa? Desaparece. Y aún en las obras que parecieran sumamente difíciles de juicio, ¿sí? Los seres celestiales reconocen la justicia divina. ¿Okay? No lo consideran ahora, ¿qué? Ni arbitrario, fíjense bien, ni severo, a pesar de que va a descender, ¿qué? Fuego del cielo, y va a consumir ¿a quién? A Satanás de todos sus ángeles y a todas las personas que decidieron ir con él. A pesar de eso, allí sí pareciera que Dios sería ¿qué? Tirano, ¿verdad que sí? Pero la exclamación del universo dice, justo eres tú, ¿qué? Tú, oh Señor. El carácter de Dios ha sido vindicado delante del universo. Entonces, el enemigo siempre, cuando viene a nosotros, nos viene pintando una imagen distorsionada ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Y a los jóvenes les dice, tu mamá es muy exagerada, te prohíbe que vengas con nosotros a los bailes, por ejemplo, a señoritas, ¿ok? ¿No es cierto? Así les presenta a los jóvenes el diablo el asunto, ¿o no? Como que le está prohibiendo una cosa muy buena, ¿sí? Presenta a la madre con una persona arbitraria, ¿sí? No te va a pasar nada, si vienes aquí no te va a pasar nada. ¿No es cierto que presenta esa otra mentira? ¿Sí? Y por otra parte presenta a la mamá o a la religión o a Dios como una persona egoísta que no quiere que disfrute de la vida, entre comillas. ¿No es cierto? Ustedes han oído muchos padres que luchan con eso porque los familiares le dicen, no, pues tú no dejas que tus hijos disfruten ¿de qué? De la vida. Los tienes ahí como si fueran, no sé, privándoles de algo que es bueno. ¿Verdad que sí? Exactamente la misma técnica que el enemigo usó en aquella ocasión. Porque el diablo quiere que nos expongamos ¿a qué? Al pecado. Ahora, pero Eva, una vez que escuchó esas mentiras, hizo lo que le llaman un balance decisional. ¿Sí? Fíjense bien, escuchó las mentiras y entonces recordó lo que Dios había dicho, no coman ¿qué? Del árbol, ¿verdad que sí recordó? Pero por otra parte, recordó también lo que la serpiente le había dicho, ¿sí? Puedes comer, no hay problema. Y por otra parte, entonces también recordó lo que la serpiente le dijo, vas a ser como ¿qué? Como Dios, conociendo el bien y el mal. Vas a alcanzar un más alto grado de espiritualidad o lo que sea. Entonces, aquí en la Biblia dice que ella vio que el árbol era codiciable. ¿Sí notan ustedes? Entonces, si ustedes notan, eso apeló a la codicia. Yo me recuerdo la primera vez que sentí esa sensación de codicia. ¿Saben cuándo fue? Cuando yo tenía como 6 años, recuerdo. Allí en la feria de mi pueblo había una cosa que le llaman la lotería, ¿sí? Y recuerdo que ponían los niños un 20 y 20 centavos y luego a veces les daban un peso y entonces resulta de pues yo también puse un 20 y el primer 20 que puse me saqué un peso y me recuerdo, nunca me olvido eso que sentí, ¿ok? Lo mismo que sintió Eva, ¿no? La codicia, ¿no? Entonces puse de inmediato otro 20 para sacarme otro peso, ¿sí? Y perdí el 20 y entonces allí ya no me gustó, sentí lo opuesto. Y puse otro 20 y sentí exactamente mal y ya me fui de allí, de ese lugar. Nunca más hice apuestas. Entonces, la codicia es algo que al ser humano, ¿sí? Nos atrae mucho, ¿verdad? La codicia que básicamente nos hace que hagamos un atajo para alcanzar algo superior, aparentemente. Ahora, en este caso, Eva, ¿sí? Decidió, en vez de estar contenta con su estatus que tenía, codició un estatus más alto.
Y si ustedes se recuerdan en la Biblia, habla mucho del contentamiento. ¿No se acuerdan ustedes de eso? ¿Sí? Contentaos con lo que tenéis. Yo nunca me olvido una vez que estaba pensando yo, ¿cómo le iré a hacer cuando me retire? ¿Sí? No tengo cuenta de banco ni tengo otras cosas. Y entonces me preocupó honestamente. Y yo no, ¿saben qué pasó? Abrí mi Biblia en Hebreos capítulo 13 y exactamente donde dice, no ames el dinero, conténtate con lo que tienes, porque yo nunca te dejaré ni nunca te abandonaré. ¿Y saben qué? Eso me dio una absoluta paz. Desde entonces ya no me preocupo, aunque no tengo, aunque no tengo ahí el banco lleno de dinero, ¿sí? No me preocupo ya de eso, porque creí esa palabra, que Dios nunca ¿qué? Me va a dejar, ni nunca me va a abandonar. Entonces el contentamiento dice allí, conténtate con lo que tienes, ¿ok? Porque nunca te voy a dejar, nunca te voy a ¿qué? Abandonar. Ahora, en ese balance decisional, ese día Eva, ¿ok? Se dice que vio que el árbol era codiciable, lo vio, ¿ok? Entonces, ella hizo, fíjense bien, una decisión en base a la apariencia, ¿ok? En lugar de hacerlo en base al principio. Dios le había dicho, no lo que comas. Y es como cuando el niño no pasa, no es cierto que al niño le dice, no vayas a comer esto, mijito. ¿Te acuerdas que le decían los niños así? ¿Y qué es lo primero que hace el niño muchas veces? Va y hace eso, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué? Porque la emoción o en este caso, dice aquí, la apariencia le atrajo y también la codicia de ser como Dios. En este caso también ella apeló mucho a sus sentidos, ¿ok? Vio que era agradable, dice allí, ¿ok? Era agradable. Los sentidos, se fue ella por los sentidos, los sentimientos, y dejó por otro lado su raciocinio, su mente, y desobedeció el mandato explícito de ¿quién? De Dios. Ahora, también en ese balance decisional, fíjense bien, ella tuvo que creer a uno o a otro. A Dios que les dijo, el día que comieren de eso, ciertamente que morirán. Y en este caso ella eligió creer al que le dijo, no moriréis. Y hasta ahora tenemos esa tendencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos resulta más fácil creer? ¿Te vas a sacar la lotería o no te vas a sacar la lotería? ¿Eh? ¿Verdad que nos gusta que nos digan lo que queremos escuchar, no es cierto? ¿Sí? Y en el caso de ella, pues vas a ser como Dios, será más agradable a vas a quedarte en el estatus que estás. ¿Sí o no? Entonces, por esa razón, ella desconfió, en este caso, puso su confianza, en este caso, ¿en quién? En las palabras del enemigo, porque le estaba diciendo lo que ella quería escuchar. Y los pastores que le dicen a la gente lo que quieren escuchar son muy populares, ¿sabían ustedes? Lo acabamos de ver hace 8 días o 3, 4 días, ¿sí? Si decimos lo que la gente quiere escuchar, somos muy, ¿qué? Muy populares, ¿sí? Si le decimos la verdad, entonces no pasa eso, porque por eso dijo Jesús, el mundo ama lo suyo. Hay de vosotros cuando el mundo os aplauda, porque si hace el mundo ¿con quién? Con los falsos profetas. Porque el falso profeta siempre le dice a la gente lo que quiere escuchar. ¿Ok? Entonces, en esta decisión, en este balance decisional, básicamente el origen del pecado, ustedes ven una mezcla de codicia, de desconfianza, acompañada de desconfianza, ¿sí? Y solamente yéndose por la pura ¿qué? Apariencia, por el sentido, por esas emociones. Y finalmente prevaleció el orgullo en lugar de prevalecer ¿qué? La humildad. Y como consecuencia, Eva, ¿sí? Hizo la elección. Eligió dudar de Dios, ¿ok? Y creerle a quién? A Satanás. También eligió independizarse de quién? De Dios. Y tomar
la vida en sus propias manos. Pensó que al hacer ella ese acto de comer de ese fruto, iba a ser su propia ¿qué? Redentora, su propia, la persona que la iba a elevar a sí misma. Es exactamente el mismo principio que utilizan ahora en la nueva era y en las religiones paganas en general. Tú haces cosas para elevarte a ti ¿qué? A ti mismo. ¿Sí saben que las religiones orientales que están infiltrándose en todo el mundo ahora, el objetivo es hacerse Dios? Ser como ¿quién? Como Dios. Exactamente lo mismo. Si usted le pregunta a una persona, por ejemplo, un monje budista, ¿sí? O a una persona de estas, cuál es tu más alto anhelo? Quiero reencarnarme cada vez a una esfera de vida más alta y finalmente llegar a ser Dios. Eso es. Y por eso apelan tanto a esas religiones, porque apelan a esa codicia del ser humano querer ser ¿qué? Dios. Entonces, por último, ¿okay? Allí está la decisión, ¿sí? Una vez que decidimos, Dios no puede tocar eso, ¿okay? Es algo que nos dio a cada uno de nosotros. Nos dio el poder de ¿qué? Decidir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la ¿qué? Maldición, entre obedecerlo y desobedecerlo, entre creer en Él y confiar en Él, o confiar y creer en quién es, el enemigo. Y de allí vino la acción, que comió del fruto que prohibido, y muy rápidamente fue y lo compartió con su esposo. Entonces, si ustedes ven esa secuencia, la vemos que todavía se surge en nuestra vida muchas veces, ¿no es cierto? Muchas similitudes de esas. ¿No se presenta el diablo apareciendo con las mismas estrategias ahora en día? ¿Sí? Al joven le presenta la marihuana o le presenta las drogas como para alcanzar una esfera de existencia más elevada, ¿verdad que sí? No le dice, oye, la botella también, de esa manera, vas a alcanzar una cosa más elevada, ¿sí? Presenta a los padres de a Dios como restrictivos, como arbitrarios, por aconsejarlo no seguir esos caminos, ¿sí? El joven, la señorita, escucha, hace una balance decisional, decide seguir a sus amigos y su inclinación, y entonces puedes elegir, en este caso, las drogas, la botella o aquellas cosas, y en esa decisión muchas veces después se autodestruye, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros recordemos esto, pero quisiera hablar un poco de la decisión, porque ahí está la clave para cada uno de nosotros, ¿sí? El señor White dice que es el timón de nuestra embarcación y sobre la cual tenemos nosotros ¿qué? Poder para ejercerla. ¿Ok? Entonces, quisiera pedirle a mi esposa, ella ha tratado muchos pacientes, ¿verdad? Porque ella su trabajo, que llevan mucho sufrimiento y que tiene una connotación espiritual, ¿sí? Especialmente que tienen falsos conceptos de Dios y viven con mucho sufrimiento porque creen mentiras acerca de Dios. Dios me va a castigar, Dios va a hacer algo justiciero conmigo. Y eso, quisiera que si nos comenta algunas experiencias. Bueno, el ser humano normalmente está sujeto a diferentes cosas. Una de las cosas muy importantes son las experiencias externas, lo que influye de afuera hacia adentro. Y otros factores es lo que lleva adentro. Por ejemplo, su genética o su organismo, pero también influye factores externos que tienen que ver con el sufrimiento.
Muchas veces la economía, muchas veces, o sea, las finanzas, otras veces puede ser la situación familiar, un problema personal, etcétera. La cultura de la persona tiene que ver, también es un factor externo. Pero siempre se pregunta el ser humano, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió que yo estuviera sufriendo? Cuando no se piensa, esto lo digo porque regularmente cuando trato con pacientes, enfoco inmediatamente eso. El ser humano piensa, Dios me causó un mal, o ¿por qué yo? ¿O por qué Dios permite tanta maldad, etcétera? Pero Dios dice, tú causaste el mal y tú estás sufriendo las consecuencias. Tú estás causando. Yo aprovecho eso que te está pasando y lo permito para poderte ayudar, para que tú saques una ventaja de ese sufrimiento. Estaba analizando, anoté por aquí, me gusta mucho analizar, y siempre platicamos los dos, profundizamos mucho en los temas, pero estaba pensando, por ejemplo, a una paciente, llega a mi consultorio y me dice, es un ejemplo común, ¿verdad? Siempre sucede, nadie me quiere, yo me voy a ir de aquí. Y están muy enojadas consigo mismo y con la familia, la gente que les rodea. Nadie me quiere. Estas personas inmediatamente que procesan esa información y que la llevan a su mente a manera de expresiones verbales, obviamente que tienen un gran dolor. Y por supuesto el dolor está acompañado de diferentes emociones. Puede ser tristeza, puede sentir agobio, rechazo, etc. Pero en una ocasión me acuerdo que tuve una paciente con este caso que menciono, y en eso yo tenía que ayudarle a que bajara sus emociones para poder tranquilizarla, porque estaba pensando inclusive en un suicidio. Y en eso llega otra persona, terminé esa sesión, llega otra persona cristiana y me dice, acabo de recibir un maltrato de fulana, sultano, muchas cosas, estoy conmocionada. Sin embargo, yo resumo y me dijo, yo soy una valiosa piedra modelada por Dios y yo bendigo a todos los que me hicieron daño. Entonces analizamos los pensamientos de las diferentes personas y vemos que las circunstancias de la vida nos producen dolor, pero según nosotros interpretemos las circunstancias, el dolor es modificable. Porque las dos sintieron dolor, pero la primera se quedó con el dolor y lo siguió mayugando. Y la otra no, la otra sintió el dolor, pero lo pudo procesar. El dolor es algo subjetivo, es una experiencia sensorial, ¿sí? Todos los que tenemos sistema nervioso central podemos experimentar dolor, pero nuestra reacción, decíamos, ¿cuál va a ser? Según lo que interpretemos. No son las circunstancias, sino lo que pensamos de las circunstancias, lo que hace que construyamos nosotros mismos el dolor. Como Eva pudo haber venido juntamente con Adán a decirle al Señor, Señor, hicimos mal.
por favor, ayúdanos, perdónanos. Te amamos, necesitamos tu misericordia. Pero no, se echaron la culpa, se proyectaron su pecado. No, el diablo me engañó. Y no, es que ella me dijo. Y estaban proyectando lo que en realidad ellos mismos habían sufrido. El dolor está mezclado con el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, qué difícil es muchas veces cuando nosotros no tenemos una correcta referencia. Adán y Eva se escondieron. Ellos están sufriendo todo ese proceso, sí, pero pasaron a otro nivel que Alfredo les va a explicar y él les va a decir. Pero antes quisiera decirles que hay una cosa muy importante en esto. Ellos se relacionaron de una manera diferente. Dios hizo la creación, pero ellos, sin darse cuenta, adoraron a la creación en lugar de adorar a Dios. Decidieron por algo que les atrajo sensorialmente, que era la manzana, el árbol, etc. Pero inclusive Adán, por amor de Eva, también lo hizo, o sea, adoró primeramente la creación que a Dios. Entonces es muy importante que nuestra relación con Dios sea perfecta, constante, real. Porque si no, constantemente también estamos sufriendo lo mismo que ellos. Hay otra cosa muy importante. Nosotros estamos aquí. A ver si puedo explicarlo sin breve. Yo estoy aquí, yo sirvo al hombre y luego sirvo a Dios. Pero yo estoy aquí. Primero sirvo a Dios y luego sirvo al hombre. Son muy diferentes. ¿Cuál es la correcta? Servir a Dios primero, porque si yo sirvo a Dios, entonces puedo servir al hombre. Sí. Cuando yo sirvo a Dios, entonces, cuando yo enfrento el dolor, cuando yo sirvo a Dios primero, entonces puedo tener la capacidad de procesar mis pensamientos primero que mis emociones, porque cuando yo me relaciono con Dios primero, entonces Él descarga en mi mente principios y virtudes que yo no puedo generar de manera cálida, perfecta, precisa, clara. Pero cuando yo primero sirvo al hombre y luego sirvo a Dios, llevo todas las causas que generan el dolor. Y la manera en que yo me relaciono con el hombre causa dolor. ¿Sí me expliqué? Porque nuestra condición tiende a ser egoísta, a ser imperfecto, incompleto. Pero cuando yo me relaciono con Dios, entonces Dios está en mi mente, el Espíritu Santo toca mi mente, descarga. ¿Qué cosa? Sus frutos. Benignidad, ¿qué más? Paciencia. Paz, paciencia. Paciencia. Ajá, ok. Entonces, el dolor es algo que se generó desde allí, desde el Edén. Pero nosotros en la actualidad estamos sufriendo precisamente por las mismas causas del Edén. La relación con Dios ya no fue correcta. Porque Dios hace un vacío en nosotros, que los filósofos llaman vacío existencial. Y ese vacío solamente lo puede llenar el amor
que es Dios mismo. Cuando nosotros no nos relacionamos bien con Dios, no tenemos ese amor. ¿Sí? Si ustedes notan, la mayoría del dolor humano está basado en malas relaciones, ¿no es cierto? En las relaciones humanas. Y en realidad el problema primero fue en un rompimiento de relación. ¿El rompimiento de relación con quién? Con Dios. Eso trajo el rompimiento de las relaciones humanas. ¿Okay? Inmediatamente surgen emociones negativas. Esas emociones negativas en la psicología son muy común tratarlas. Temor, culpa y vergüenza. Son las tres emociones más comunes que los pacientes que van a buscar un psicólogo o un psiquiatra llevan. Temor, culpa, vergüenza. Y llevan otra gama de otras cosas, pero estas son desde el Edén. Y cuando el ser humano rompió esa relación con Dios, cuando desconfió de Dios y decidió desobedecerlo, entonces comenzó la vergüenza, porque la vergüenza en esencia es esto: yo no soy digno de relacionarme con otra persona. Eso es la vergüenza. Por eso se esconde ellos en el huerto. ¿Se recuerdan ustedes? Porque dice, escucharon la voz, tuvieron miedo y se escondieron. Pero se escondieron, ¿por qué? Porque no se sentían dignos de relacionarse ahora con ¿quién? Con Dios. Y ese es un tema de dolor hasta ahora, ¿saben? Muchas gentes sufren porque ellos sienten, han creído la mentira del enemigo. El enemigo tiene la táctica, nos hace caer y luego después nos dice, no mereces ¿qué? El perdón. No mereces relacionarte ahora con ¿quién? Con Dios, eres un hipócrita. Esa es la táctica que el enemigo usa. Lo mismo cuando hacemos un error social, ¿sí? Entonces, muchas de las tácticas del enemigo es traer vergüenza sobre esa persona. Ahora, Cristo en su interacción con los seres humanos previno él mucho de no atraer vergüenza en la gente. Si ustedes se recuerdan, los fariseos y aquellas gentes que trajeron a aquella mujer adúltera, ¿sí se recuerdan ustedes? Entonces Jesús dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pudo haber hecho Jesús ese día? Avergonzar a cada una de esas gentes, porque él leía sus pensamientos, ¿no es cierto? Pudo haberle decir, bueno, ¿y por qué vienes a apedrearla tú? ¿Te recuerdas? Y pudo haberlos avergonzado en público, pero no hizo esto, se puso a escribir en el piso, ¿sí recuerdan? Y ya la gente poco a poco se empezó a ir. Porque Dios tiene esa naturaleza. El diablo trata de avergonzarnos para destruirnos. Pero Dios tiene un carácter redentor. Si ustedes leen el deseado de las gentes, dice Ellen White que cuando el hijo pródigo vino, el padre corrió a encontrarlos. En la Biblia dice también lo mismo, ¿verdad? Pero Señor White añade algo. Dice que como venía tan sucio, para que la gente de allí, los sirvientes, no se burlaran de él, lo cubrió con su propio manto. Entonces, cuando ya entró a la casa, entró ya vestido de honor. No entró con aquellos trapos sucios que traía. Entonces, porque Dios se interesa mucho en cubrirnos a nosotros, ¿sí? No en exponernos. Jesús dijo, yo vine ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido, ¿sí? También Cristo lidia con la culpa y con el temor. El ser humano lidia de una manera, desde el principio el temor, pues para el temor se escondieron. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Sí? Cuando Dios vino a investigarlos, para la culpa la proyectaron. Es más, allí en el Génesis no dice que ellos sintieron culpa. Si ustedes notan, no dice eso. Dice que sintieron vergüenza, si ustedes se fijan. Pero no dice que sintieron culpa. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, no nos gusta aceptar ¿qué? Culpa. Siempre la proyectamos ¿a quién? A los demás. Adán dice, pues Eva, y Eva dice, no, pues fue la serpiente. ¿Sí? El caso es que el último que tenía la culpa, ¿quién era? Dios, ¿sí? Entonces,
la otra cosa, para la vergüenza, pues pusieron su vestido de hojas, trataron de hacerse su propio arreglo. Ahora, en esta noche quisiera llamar su atención que Dios tiene una solución y quisiera decirles para el problema del dolor que nos trae el pecado, la solución que Dios dio fue la siguiente. A ellos les dio una promesa. Les dijo, de vuestra simiente nacerá alguien en tu simiente que le aplastará, ¿a quién? La cabeza a la serpiente. Prometió básicamente un Mesías, un Redentor. Y entonces eso le trajo a ellos esperanza, les trajo seguridad y les dio, como les abrió, quitó esa sombra de futuro. Por otra parte, también para la culpa, Él resolvió eso con la sangre de un ¿qué? De un cordero. Por eso dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo ¿qué? Pecado. Y finalmente, para el problema de la vergüenza, les hizo un vestido de lana de ese mismo cordero que había ¿qué? Muerto. Y representa la justicia perfecta ¿de quién? De Cristo. Y quisiera decirles esta noche, quizá alguno de nosotros trae dolor de ese tipo, ¿verdad? Porque todos los seres humanos en algún momento de la vida hemos pecado y algunas veces traemos cosas que hemos traído por muchos años. Me recuerdo a una hermana que tenía 20 años, más de 20 años llevando la culpa a pesar de que la había confesado muchas veces. En este caso ella se había divorciado y en este caso ella se sentía culpable de haber divorciado al esposo. Y lo había confesado múltiples veces, pero ella todavía llevaba una tremenda ¿qué? Culpa. Quiero decirles que si es que hay alguno de nosotros que está lidiando ya sea con temor o con culpa o con vergüenza, porque el diablo siempre es, dice el acusador nuestro, de noche y ¿qué? Y día. Y siempre nos va a decir, ¿te acuerdas? ¿Verdad que sí? Porque quiere traer otra vez la ¿qué? La vergüenza a nosotros. Quiere y que nos llenemos de culpa y que lleguemos a pensar, no merezco relacionarme con quién, con Dios. O no merezco relacionarme con las personas. Entonces, de esa manera, por ejemplo, es muy típico en las niñas abusadas, que digamos les abusan sexualmente, que esas niñas crecen pensando que ellas son indignas y llenas de vergüenza y pensando que ellas no merecen un buen hombre después cuando crecen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces llegan a la secuela de la culpa, la vergüenza y siempre viven con el temor de que de alguna u otra manera la gente va a saber y va a sentir que no son dignas de respeto y de amor. Entonces, el diablo siempre son sus tácticas, pero es nuestro privilegio, en lugar de tratar de arreglar las cosas como el ser humano lo hace, cuando hacemos pecado, lo primero que hacemos es ¿qué? Proyectarlo. No, es que porque hubo estas circunstancias, por eso hice esto, ¿no es cierto? O lo excusamos, ¿sí? O lo racionalizamos. Pero quiero decirles que cuando nosotros aceptamos nuestra culpa, como dice en el Salmo 32, ¿se recuerdan? Dice, mientras callé, mis huesos, ¿qué? Se secaban dentro de mí. Pero entonces dije, confesaré ¿a quién? A Jehová. Y entonces vino la sanidad, ¿no es cierto? Entonces, quiero decirles que el aceptar nuestras deficiencias, hermanos, Señor White decía una expresión muy interesante. Decía, es muy humano el errar, pero es muy de hombres el aceptar. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, debemos no solamente, en lugar de recurrir a estas estrategias de ya sea negar, proyectar o culpar, todas esas cosas, debemos aceptar nuestra propia culpa, ¿sí? Y coger, en este caso, aceptar la cura que ¿quién nos da? Cristo Jesús. Voy a enseñarles recordarles quizá una técnica que decía Lutero. Él le llamaba el intercambio maravilloso.
que sucede cuando hay un encuentro maravilloso. En este caso, si ustedes se recuerdan el hijo pródigo y el papá, ¿verdad que quién venía corriendo más recio? ¿El hijo o el papá? ¿Verdad que el padre dice que aún estando muy ¿qué? Muy lejos, ¿verdad que corrió? ¿No es cierto? Y fue el amor del padre el que atrajo a ese joven, ¿sí o no? ¿Sí? Si ustedes creen que si él ha pensado, no, mi papá no va a regresar, no me va a aceptar, ¿hubiera venido? No hubiera venido. Pero fue el amor de ese padre el que lo atrajo. Y entonces, en ese encuentro, ese es un encuentro maravilloso. Pero en ese encuentro hay un intercambio maravilloso. Fíjense bien, este joven dice, Padre, no merezco, ¿se acuerdan? Ser como uno de tus hijos, hazme como uno de tus ¿qué? Siervos, ¿sí? Acepta su culpa, reconoce. No viene dando excusas, ¿verdad que no viene dando excusas? Entonces él le da al padre su culpa, pero el padre al mismo tiempo hace un intercambio con él y en este caso lo cubre con su ¿qué? Con su manto. La desnudez de él ahora queda ¿qué? Cubierta. Lo mismo sucede cuando nosotros venimos a Dios. La desnudez nuestra, como dice, si tus pecados fueran como la ¿qué? Grana, serán blancos como la blanca lana. Entonces Dios nos acoge y entonces Él nos dice, mira, tú estás miserable, pobre, ciego y ¿qué? Y desnudo. Compra de mí, ¿qué? ¿Se acuerdan? Colirio, ¿qué más? Oro afinado y una vestidura blanca para que no se descubra tu desnudez. Entonces yo vengo y le digo a Jesús, ¿sabes qué, Señor Jesús? Como el hijo pródigo, y yo pues he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se acuerdan que le dijo eso? ¿Sí? No merezco ya ser llamado tu hijo. Entonces, cuando hacemos esto, cuando aceptamos nuestra culpa, hermanos, en este caso el Padre le cubrió con su manto. Y Cristo Jesús, quiero decirles que Él es el Cordero ¿de qué? De Dios. ¿Ok? Y Él tiene tanta lana, ese Cordero tiene tanta lana, que Él puede hacer con su propia lana una túnica para todos los que quieran ponérsela. Y esa túnica no la tienes que pagar, es como gratuita. Lo único que tienes que admitir tú ¿qué? Tu desnudez, ¿sí? Tienes que admitir que estás ¿qué? Desnudo. Y una vez que tú admites eso, que estás andrajoso, que tu vestidura son vestiduras inmundas como el hijo pródigo, entonces Él te cubre. Esa es la solución que Él tiene para cubrir tu vergüenza. Por otra parte, Él cubre tu culpa porque en la cruz, la muerte de Jesús fue una muerte misteriosa. Y por eso puede ser tu redentor, porque en la cruz dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es difícil entender esto, porque quizás ustedes pensarán, y yo por ejemplo pienso, allá en mi pueblo, allí donde yo crecí, hay una plaza, ¿sí? Y allí en la plaza, yo me imagino, si me pusieran allí con todos mis pecados en la cruz, sería un cartel muy grande, ¿verdad? Necesitaría más que un cartel, ¿sí? Y entonces toda la gente de mi pueblo, que es, ¿verdad? Viendo allí todo lo que hice, por lo cual estoy en la cruz, entonces eso sería terrible. Pero Cristo Jesús, el día que murió en la cruz, todos los listas de pecado que yo hice los llevó en sí mismo. Todos, absolutamente todos. Todos mis malos pensamientos, todas mis malas acciones, todo, absolutamente todos los llevó en la cruz. Pero no solamente los míos, llevó todos los de Hitler, ¿sí? Todos los suyos, todos los de toda la humanidad. Y por esa razón, fíjense bien el sufrimiento de Jesús. Dice, Padre mío, ¿por qué me has ¿qué? Desamparado? Decíamos que el rompimiento de las relaciones es lo que causa más ¿qué? Dolor. En el caso de Cristo, el más grande dolor que hubo en Él es ese rompimiento que tuvo su relación ¿con quién? Con Dios. Ese sentido de que había ese rompimiento. Y quiero decir que al final de la historia no es el fuego lo que va a ser lo más terrible para los que se pierdan, sino el sufrimiento más terrible ese día
va a ser darse cuenta que esa relación potencial que habían tenido con Dios se va a romper. ¿Para qué? Para siempre. Eso va a ser el sufrimiento más grande. Pero el sufrimiento más grande de Dios, ese día Dios es el que va a sufrir más que ninguna otra persona. Porque repentinamente millones y millones de hijos suyos, Él se da cuenta que nunca más va a poder tener una relación con ¿quién? Con ellos. En ese día, Dios va a ser la persona que va a sufrir más que ninguna otra persona. Entonces, en ese día, Dios va a sufrir todo eso. Y quiero decirles que cada uno de nosotros tenemos el privilegio de, en este día, recordar las promesas de Cristo. Jesús dijo, no temáis manada, ¿qué? Pequeña, ¿se acuerdan ustedes? Y la palabra no temas en la Biblia aparece unas 300 veces. No temas. Y casi todas las veces dice, porque yo estoy contigo. ¿Se han fijado ustedes eso? Es como cuando éramos niños. Cuando éramos niños, si andábamos con nuestros papás, ¿qué pasaba? ¿Teníamos miedo? No, ¿verdad? Porque la presencia del padre o la madre hace que el niño no tenga miedo. Lo mismo Jesús nos dice, conociéndonos, nos dice, no temas, porque yo ¿qué? Estoy contigo. Ahora, también habla de la sangre del Cordero. Cristo Jesús ese día con su sangre pagó la deuda que yo debiera ¿qué? Pagar. Y por eso es justo al justificarme. ¿Qué quiere decir justificarme? Al perdonarme. ¿Ok? Es justo. Cuando me dice yo te perdono, ¿te acuerdas que les dijo al paralítico? ¿Sí? Tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Pero Él es justo, ¿por qué? Porque Él en la cruz llevó los pecados de ese paralítico. La Biblia dice la paga del pecado ¿qué es? Muerte. Cristo ya murió por todos los pecados de ese ¿qué? Paralítico. Y por eso puede decir con toda justicia, sin violar su propia ley, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Y en esta noche, si alguno de nosotros lleva en su corazón dolor a causa de temor, o siente culpabilidad dentro de sí mismo, o siente vergüenza por algo que hizo en el pasado o que está haciendo en el presente, quiero decirle que Cristo tiene absolutamente la solución para eso. En esta noche Cristo Jesús quiere hacer un encuentro maravilloso con usted. Imagínese en su mente que usted es el hijo ¿qué? Pródigo, viniendo al Padre y diciéndole ¿qué? Señor, ¿verdad, Padre? He pecado contra el cielo y contra ti. En lugar de venir con excusas, ¿ok? Quizá hasta ahora usted ha dado muchas excusas. No, pues es que yo estoy haciendo esto por esto y lo otro. Pero quisiera en esta noche que dejáramos ya dejar las excusas en el pasado y que admitamos nuestra ¿qué? Nuestra culpa. Porque hay solución para eso si solo decimos, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y si nosotros hacemos esto, la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. En esta noche quisiéramos hacer ese intercambio. Yo vengo a Cristo y le doy mi ¿qué? Mi culpa. Y le digo al Señor Jesús, por favor, a cambio, límpiame con tu ¿qué? Con tu sangre. En esta noche también quisiera que viniéramos a Cristo desnudos como somos o con nuestras ropas andrajosas y que le digamos, Señor Jesús, acepto lo que tú me dices en Apocalipsis 3, que estoy ¿qué? Miserable, pobre, ciego y ¿qué? Y desnudo. Y puesto que ando andrajoso, Señor, y no puedo entrar al banquete de bodas con este vestido andrajoso, por favor, vísteme con tu justicia para que mi vergüenza sea ¿qué? Oculta de delante del mundo. Y finalmente, quiero decirte, Señor, que he decidido aceptar el Espíritu que me das. Y dice la Biblia,
Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces hagamos ese intercambio, decirle, Señor Jesús, aquí te dejo mi ¿qué? Mi temor. Y a cambio quiero que me des un espíritu de ¿qué? De valor, de poder y de dominio propio. Y una cosa muy importante que también debemos hacer ahorita, de acuerdo con lo que está diciendo el doctor. Hay que pensar en que cuando las personas nos hacen un daño a nosotros, cuando alguien, papá, a veces dice mi papá me hizo daño, mi hermano me hizo daño, mi cuñada, mi hijo me abandonó, muchas cosas suceden en la vida común entre la familia, que es uno de los factores externos que nos producen dolor muchas veces. Entonces, pasa lo siguiente, cuando nosotros nos enfocamos en la persona que nos hace daño y ponemos toda nuestra atención en la persona, en lugar de enfocarnos en Dios, entonces sucede que tenemos una gran pérdida, porque nuestra relación más importante ya no es con Dios, sino es con la persona. Y cuando eso sucede, entonces estamos practicando una adoración encubierta hacia la persona en lugar de Dios. Porque toda nuestra atención está ahí. Y eso está generando lo que decimos ahí, emociones negativas, temor, miedo, culpa, ansiedad, celos, coraje, todas esas cosas negativas. Pero porque nuestra relación más importante es con la persona y no con Dios. Entonces es muy importante que, como dice el doctor, tengamos en cuenta que Él nos está dando promesas de esperanza, promesas de amor. Ese vacío, entonces lo llenamos con personas, con objetos, pero no con el amor de Dios. Cuando el amor de Dios y cuando Dios es nuestra primera relación, la más importante, entonces actuamos de una manera lógica, racional, porque dice la Escritura que tenemos un culto racional. Y si nosotros tenemos un culto racional, es porque tenemos a Dios en primer lugar. Y esa relación es la que puede inspirar una relación verdaderamente prioritaria, es lo que puede ayudarnos a resolver el problema del dolor, porque yo ya no voy a ver a la persona como la veía antes, aunque me haya causado dolor. ¿Qué viene de Dios? El amor, la dulzura, la piedad, la misericordia, el perdón, la paciencia. Sí, me estoy explicando, entonces es muy importante eso. Quisiera que termináramos esta noche con 4 pasos, ¿ok? Que sea una realidad esta noche. Número 1, que nuestro enfoque, en lugar de ser, como decía mi esposa, en las personas que nos agredieron, los eventos, las circunstancias, que nuestro enfoque se vuelva enteramente ¿a quién? A Dios. ¿Ok? Entonces vamos a adorar al Dios verdadero, en lugar de estar adorando al ser humano. Número 2, que en esta noche cada uno de nosotros venga y haga un intercambio con Cristo. ¿Okay? Vengo, Señor Jesús, y quisiera que quizás cerráramos los ojos para que lo vayamos orando y hacer este intercambio nosotros en nuestra mente. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojos y vamos a decir, querido Jesús, vamos a repetir en voz alta si así lo desean. Señor, querido Jesús, vengo esta noche y vengo con mis andrajos, con mis harapos, con los que he cubierto mi vergüenza, y los entrego a ti, oh Dios, y acepto
la capa de la justicia de Cristo para que no se vea más mi desnudez. En esta noche, querido Jesús, también vengo a ti y deposito mi culpa. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Y Señor Jesús, acepto tu sangre para que me limpie de todos mis pecados. También esta noche, querido Jesús, vengo a ti y adorándote y reconociéndote solamente a ti. Hasta ahora quizá he enfocado mi atención y mi adoración en mis agresores, las personas, las circunstancias que me traen dolor, pero en esta noche, oh Señor Jesús, enfoco mis ojos en ti, especialmente en la dulzura de Cristo, en la ternura de Cristo, en el perdón del Señor Jesús, en el carácter hermoso de Él. Enfoco en su gracia. Y en esta noche también, oh Señor Jesús, vengo y te dejo todas mis culpas, mis temores, mi vergüenza, y me entrego enteramente a ti. En Cristo Jesús, recíbeme por tu gracia y misericordia. Amén.